Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Yo soy Gabriela Bernal y el día de hoy me encuentro en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes, en un patio, en un recinto en general bellísimo, en las instalaciones también del Instituto Zacatecano de Cultura, pero lo que me tiene más feliz es que hoy me encuentro en compañía de una persona que admiro, que estimo y que por sobre todo considero una gran profesional en lo que hace. Se trata de Cruz Dalia Muro Marrufo. Ella pues fue mi compañera, compartimos aulas en la licenciatura en Historia hace algunos ayeres, pero insisto, lo que más me congratula de estar en este momento aquí es que es una persona que ha dedicado sus esfuerzos a la difusión de la historia de nuestro estado y específicamente a la difusión de la historia de su municipio, que en este caso es Ainato. Bienvenida, Dalia. Muchas gracias por el espacio, gracias por estar aquí, Gaby, porque como bien comentas, pues no solamente somos colegas, es decir, que compartimos el gusto por la historia, sino que además somos amigas y pues las dos somos parte de este proyecto. Así es, bueno, es un proyecto en el que yo tuve la fortuna de participar. Es una publicación que Dalia tuvo a bien coordinar, que es Sainalto, Historia, Arqueología, Arte y Cultura, y que, como bien su nombre lo dice, pues trata de compilar varios aspectos, no solo de la historia, sino también aspectos artísticos, arqueológicos, culturales de este municipio, que es la tierra que te vio nacer y que es algo que me gustaría recalcar para todos los que nos están escuchando, que me parece uno de los objetivos más nobles, que es difundir la historia de tu tierra, esa historia de la matria, ¿no? Como bien decía Luis González y González. Justo estaba pensando en este historiador porque creo que para todos quienes somos de provincia o de lugares tan pequeñitos del pueblo, pues hacer la historia del lugar que nos vio nacer, pues es un reto. Principalmente porque cuando hablamos en materia archivística, pues no todos los municipios tienen la fortuna de tener archivo histórico. Entonces, de entrada, el problema de las fuentes, que bien sabemos tú y yo, y creo que también quienes nos escuchen, que son historiadores y que hacen historia de municipios, pues desde ahí es muy complicado. Y creo que el principal interés de hacer este libro tiene que ver con esa necesidad de hacer algo por mi municipio desde lo que yo sé hacer y desde lo que a mí más me gusta hacer, que es escribir y hacer historia. Y que sin duda aportaste muchísimo, porque estamos hablando que no solo es una publicación en donde sí te encuentras evidentemente los datos duros, los datos con una metodología rigurosa, porque bueno, ahí sobra decirlo, todos los participantes de este libro pues son investigadores y son profesionales en su campo, pero también tiene una vocación muy de compartir, de dar, de ser pues muy... Se me fue la palabra ahorita, pero sí, de estar regalando pues la historia, en este caso de tu municipio, de tu pueblo, y es un pues lenguaje muy fácil de leer, son historias muy interesantes, artículos muy interesantes, mejor dicho. ¿Cuál fue esta idea que tuviste en un principio de lo que querías compartir y transmitir con este libro de Sainalto? Pues en un inicio este proyecto fue una página en Facebook. ¿Por qué? Porque yo trabajo una línea de investigación que tiene que ver con la construcción de la cultura cívica, del discurso político, del virreinato al México independiente. Entonces, cuando yo venía al archivo o iba a diferentes archivos en el estado, además de buscar información sobre mi línea de investigación, dedicaba siempre un ratito a buscar algo de mi pueblo y empecé a hacer pequeñas notas en Facebook. Entonces, en algún momento, cuando llegó la pandemia específicamente, de pronto me llegó la idea, ¿y por qué no convertir este proyecto en un libro? Y así nació Sainalto, Historia, Arqueología, Arte y Cultura, que quiero recalcar además que es un proyecto que fue beneficiado en PACMIC, un programa que apoya las culturas municipales y comunitarias. Que esto también, pues hay que resaltar que son programas muy importantes que permiten la publicación o el resultado de este tipo de productos, porque no es fácil, y hay que decirlo, Dalia, publicar un libro no solamente desde la maquetación, no solamente desde la idea. A lo mejor a veces pensamos románticamente que publicar un libro es sentarnos y escribirnos. No, lleva un proceso larguísimo y lo que viene después, es decir, no es barato, es costoso tener un libro como el que tengo entre las manos. Entonces,
a veces pues no hay medios que alcancen para poder hacer este tipo de obras que claro uno quisiera que se pudiera, que fuera sencillo, pero es gracias a este tipo de financiamientos, a este tipo de programas que muchas veces los investigadores echamos mano para lograr esto. Pero volvemos al tema de la página de Facebook, que me parece interesantísimo porque yo la llegué a consultar. Datos completamente pues comprobables de archivos, de fuentes fidedignas, y que aparte es delicioso porque tiene fotografías y tú a lo mejor estás buscando algo, pero ya te entretienes viendo pues la historia de la parroquia de San Sebastián o de la hacienda, los orígenes de Sainalto. Entonces también es un proyecto muy padre que has continuado, Dalia. No, de hecho ya no lo continué y quiero mencionar que tiene que ver precisamente con el tema de los costos de hacer investigación, porque nosotros sabemos, como bien comentas, que no solamente es lo que implica económicamente publicar un libro, sino lo que implica hacer investigación. Entonces, como yo también trabajo mi otra línea de investigación, ya no pude continuar, quiero retomarlo y si no lo hago yo, como lo he comentado en todos los lugares a donde me han invitado, viene una nueva generación de historiadores para mi municipio. Yo fui la primera y eso me emociona mucho porque estoy segura que esto que yo empecé lo van a continuar ellos y ellas. Entonces, fuiste punta de lanza en este tema y por eso te felicito, y yo desde el inicio admiro mucho a Dalia como persona y como profesional. ¿Cuál ha sido la respuesta de los habitantes de Sainalto? ¿Qué te han dicho? Porque yo también veía muchos comentarios en la página, gente que se unía, gente que compartía sus anécdotas, y es lo que hace rico no solo a la investigación histórica. A final de cuentas también la historia no se compila o no se escribe solo con las fuentes de archivos, sino también con esas anécdotas, con esos trozos de historias familiares y personales que se van añadiendo, y que esa página, por ejemplo, era un ejercicio riquísimo. Para mí fue, la respuesta de los habitantes de Sainalto fue para mí una sorpresa y un regalo de vida. ¿Por qué? Porque yo creí por mucho tiempo que mi primer libro iba a ser mi tesis de maestría, que aborda el culto a Nuestra Señora de los Zacatecas. Y cuando tuve la oportunidad de participar en PACMIC y que fuimos beneficiados, y yo pensé también que no iba a haber interés por parte de la población, digo, porque a todo mundo le aburre la historia. Eso pensamos, Ale, eso pensamos, pero es diferente cuando es tu historia o cuando son tus raíces. Entonces, desde que empezamos en cuanto salió el libro, que lo tuvimos ya en nuestras manos y empezamos con la promoción, fue una respuesta muy bonita de la población del municipio, de las localidades e incluso de las personas que radican en Estados Unidos, porque Sainalto es un municipio donde hay muchísimos población migrante, bueno, o la población tiene familiares migrantes. Entonces, y luego me encontraba gente en la calle que yo ni siquiera conocí y me decían, ay, vi su libro y muchas felicidades, y unos comentarios súper bonitos que a mí me llenaban y me llenan todavía de satisfacción. Y el más bonito fue cuando mi niño llegó, bueno, yo soy mamá, tengo 2 niños, y que mi niño llegó súper emocionado de la escuela diciéndome, es cierto, mami, que me dijeron en la escuela que publicaste un libro de la historia de Sainalto, y yo dije, wow, yo jamás me esperé esa respuesta tan increíble de la gente de mi municipio, de mis vecinos que me conocen de toda la vida, de mis hijos principalmente. Entonces, es un regalo para mí este libro. Un regalo, una satisfacción enorme, y no solo para los habitantes de Sainalto, sino creo que para los zacatecanos en general, porque también lo mencionamos en un punto, creo, Dalia, en una conversación, que a veces los grandes olvidados en la historia nacional o en la historia regional son precisamente los municipios, los pueblos, ¿no? Cuando tienen tanto que contar y a veces pensamos que no es relevante. Y por ejemplo, obras como esta, que estamos de acuerdo que son casi 300 páginas, si mal no recuerdo, 200 páginas, y abarca desde diversos aspectos una historia pues bastante compleja y completa de Sainalto, que uno como lector ya cuando lo lees te das cuenta de la riqueza cultural, histórica, artística que tienen esta, y que seguramente es algo que comparten muchos otros municipios y regiones de nuestro estado. Entonces también en este sentido creo que el objetivo de este libro de dar a conocer pues la historia de Sainalto pues se cumple totalmente, ¿no? Así es, y los municipios son la historia olvidada de la
historia nacional. Uh-huh. Yo considero, y también lo he reiterado mucho, que la historiografía en los próximos años va a ser impulsada por todos esos acervos históricos que todavía no están al servicio de las y los investigadores que en el futuro van a estar, porque se está haciendo mucho también en materia archivística y porque precisamente la información que hay sobre los municipios permite contrastar la historia nacional. Claro, muy importante. La historiografía en nuestro país sigue siendo muy nacionalista. Exactamente. Esa es la verdad. Y qué bueno que tocas el tema de los archivos, porque usted cuando tenga este texto en las manos se va a dar cuenta, a lo mejor también tenemos la idea, bueno, es la historia de Sainalto, seguramente toda la información estaba ahí en Sainalto, y no, nada de eso. O sea, los investigadores, sí, Dalia, tuvieron que hacer una labor de ir a buscar a otros archivos en otras regiones del estado, ahí por lo que dices, pues que la investigación no es sencilla, no es barata, requiere su tiempo. Alguien una vez me decía, la investigación es muy ingrata porque le dedicas horas y realmente esas 3, 4, 5 horas que te pasaste en el archivo a lo mejor nada más se ven plasmadas en un rengloncito. Entonces, háblanos de este asunto de los archivos olvidados, esos archivos que todavía están esperando la catalogación, que están esperando pues a lo mejor la difusión o que están esperando incluso un espacio digno en donde puedan acudir los investigadores. Es una realidad de nuestro estado y una realidad de nuestro país. Por lo menos para el caso de Sainalto, en Sainalto no tenemos archivo histórico todavía y he tenido la oportunidad de revisar el acervo histórico que hay y data del siglo XIX, para un municipio que tiene sus orígenes desde el siglo XVI. Entonces, desde ahí hacer un libro pues se complica, más en pandemia que todo estaba cerrado. Afortunadamente hubieron varios acervos que se sumaron y nos apoyaron donde había información sobre Sainalto. Tal es el caso del Archivo Histórico de Sombrerete, que hacen una labor extraordinaria porque cuentan con la dirección de un gran profesional en materia de historia y archivística que es Iván, y amigo y colega también. Además el Archivo Histórico de Mazapil, el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas. Entonces se sumaron muchos acervos para que este libro pudiera ver la luz pública, y no solamente fueron los acervos históricos, también las y los investigadores, porque como comentaste al inicio, este libro es una coordinación, pero es un libro que se compone de diversos artículos que abordan desde diversos enfoques la historia de Sainalto y cuenta con la colaboración de investigadores como Fernando Villegas, Miriam Moreno, Lupita Ortiz Bernal, David Pinedo del Archivo Histórico de Sombrerete, con tu colaboración que haces un gran artículo de historia del arte, de Rogelio Zamora, que también es historiador y él lo hace desde el aspecto cultural, de Aide Zamora, que es arqueóloga y que nos realizó la introducción el doctor Arturo Burciaga Campos. Entonces es un libro que suma los esfuerzos de muchas personas, no solamente el mío y no solamente yo que estoy aquí con el nombre en la portada, sino las personas que apoyaron el proyecto, porque primero fue un proyecto que entró a PACMIC y que recibió el apoyo de personas de Sainalto que decidieron sumarse y participar conmigo en la convocatoria. Entonces desde ahí creo que suma un montón de esfuerzos este libro de la población de Sainalto. O sea, no sabes cómo se sumó también la población desde diferentes situaciones que fueron surgiendo, hasta el párroco nos apoyó. O sea, fue impresionante para que este libro hoy pudiera estar aquí. Entonces es producto de una conjunción de múltiples esfuerzos, no solamente de la participación de los investigadores. Yo siempre te he agradecido muchísimo la invitación y a título personal puedo decir que ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta de los tesoros, de las joyas que están a kilómetros a lo mejor de la capital del estado y que muchas veces no son visibilizados, ni por el turismo ni por el ciudadano de a pie, que muchas veces nos quedamos sí con las riquezas que tenemos aquí en la capital, pero que si volteamos a ver otros lados, a lo mejor yéndonos un sábado o un domingo a Sainalto, a Sombrerete, vamos a caer en cuenta de todo lo vasto cultural y históricamente hablando que tiene nuestro estado para ofrecer. Entonces, qué bonito que haya sido así un ejercicio colectivo. Finalmente, si pudieras hacer una invitación a que te lean, ¿cómo pudieras describir esta obra y qué sabor crees que deja? Pues, qué complicado, ¿no?
aunque yo sea quien coordina este libro, es muy complicado describirlo en tan poquito, porque también he comentado muchísimo que este libro es un pedacito de la historia de Sainalto. Sainalto tiene casi 500 años de historia que no se pueden resumir en 200 páginas. Pero si tuviera que describirlo, me quedaría con la reseña, un pequeño fragmento de la reseña que nos hizo el doctor Arturo Burciaga, y que la voy a leer literal, ¿no? Y dice así: el objetivo de este libro es dar a conocer espacios de interacción humana y humanística en el ámbito territorial del municipio de Sainalto, en la entidad federativa mexicana de Zacatecas. Las orientaciones y los enfoques identificados en los capítulos que estructuran esta obra se enmarcan en la interdisciplinariedad, condición muy en boga en los estudios científicos sociales contemporáneos. La historia, la arqueología, el arte y la cultura se entretejen para dar como resultado las proyecciones utilizadas por las autoras y los autores a través de esos campos disciplinares y algunas teorías específicas de la historia, la arqueología, la política, el arte y la antropología de la religión. Entonces, acá yo tengo en mis manos un pedacito de mi pueblo, que es de mi pueblo para Zacatecas, y una de las principales críticas que hemos recibido con el libro, también hay que decirlo, es que cuál es su aporte al conocimiento histórico. Creo que en la historia hay mucha pretensión por impactar con nuestras investigaciones, y se nos olvida que no solamente es impactar en la ciencia, toda vez que el quehacer de la historia es científico, es impactar también socialmente. Y yo siempre les digo que este libro tenía la finalidad de rescatar la historia de mi pueblo, porque no hay historiografía sobre Sainalto, como no hay historiografía sobre todos los municipios de Zacatecas, o en su mayoría, ¿no? Y era para la gente. Y este libro ha llegado a manos de ejidatarios, de migrantes, de mis vecinos, de niños en las localidades. Entonces, creo que está cumpliendo su finalidad, y espero que abra la puerta para futuras investigaciones donde Sainalto empiece a ser mencionado y donde vengan más libros sobre la historia, la cultura, el arte de mi municipio por otros investigadores. Y que seguramente así será, y ojalá que se replique en todos los municipios del estado, en todas las comunidades. La verdad que yo ya no tengo más que agregar, porque eso que añadiste al final, qué bonito. O sea, no necesariamente es un impacto científico, descubrir el hilo negro, que de verdad también hay que decirlo, no siempre se puede lograr, ¿no? El impacto es social, y el impacto es visibilizar y darle voz a muchas historias que habían estado soterradas. Muchísimas gracias, Dalia. Gracias a ti. Zacatecas, Gobierno del Estado, Bienestar y Progreso.